bendiciones. Dios les bendiga y les guarde abundantemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos. Estamos ubicados al final de la calle, de la avenida principal de San Antonio, aquí en el Valle de Caracas, en Venezuela. Es un placer para nosotros seguir estando en el medio, poder ministrar la palabra del Señor y ser bendecidos. Y muchísimas gracias. Le hablo a aquellos que son oyentes de Radio Dinámica 1490, que están en sintonía en este momento. Muchas bendiciones. Si quieres seguirnos a través de la radio también, una radio local aquí en Venezuela, 1490 AM para la Gran Caracas, pero en la página web www.radiodinámica.com.ve. Y muchas bendiciones para mis amados, mi amada iglesia local, Los Cocuyos. Sé también que están en sintonía en este momento y todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal en YouTube. Seguimos con nuestra serie en el libro de Oseas, Antiguo Testamento, un profeta menor, Oseas, episodio número 4, enseñanza número 4, parte número 4 de esta gran serie. Le hemos puesto por título a la serie Dosis de amor para un pueblo infiel. Dosis de amor para un pueblo infiel. Y este sermón tiene por título Camino a la reconciliación. Estamos en el capítulo 2, todavía no hemos terminado este capítulo 2, ya llevamos 4 enseñanzas. Esta enseñanza te pediría que preparemos el corazón. Camino a la reconciliación es un proceso de pecado, un proceso de juicio que llega hasta la restauración. Así lo desea Dios. ¿De qué manera Dios acerca nuestras vidas hacia Él cuando no le agradamos, cuando nos apartamos, cuando le abandonamos? Así dice, abandonando al Señor. Se ha ido tras sus dioses, se ha ido tras Baal, abandonando al Señor. ¿Qué métodos, qué estrategia ha usado Dios a través del tiempo, a través de toda la temporada, esta temporada llamada vida, que usa el Señor para atraernos efectivamente hacia Él? Pues hoy lo veremos, cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios trata con nuestro silencio, cómo Dios trata con nuestro corazón y nuestro pecado. Antes, como siempre, tengamos una palabra de oración. Dios amado y Padre celestial, Padre amoroso y bueno y misericordioso, de nuevo te pido que concedas a tus hijos, así como siempre te has acercado a nosotros, así como hemos sido redimidos a través de tu Hijo, así como nos has sacado de la esclavitud babilónica y faraónica, y aún sigues rescatando nuestro corazón del pecado más acérrimo que nos ataca y en la tentación que nos invita. También así como nos has sacado del lodo cenagoso y del infierno más profundo, y que cuando éramos hijos de perdición, hijos de ira e hijos de desobediencia, aun cuando estábamos apartados de ti, Señor, tú entregaste a tu Hijo y nos concediste a través de Él la vida y vida abundante, el gozo y la paz que solo tú das. También así concédenos que en este tiempo podamos caminar con suma precaución, que podamos, Señor, caminar con cautela delante de ti y que nos sometamos a tu Hijo, que nos sometamos a la autoridad del Rey de Reyes y que estemos sujetos a tu Espíritu y que no vivamos una vida doble, una doble vida, habiendo aceptado a tu Hijo, pero abrazando los placeres de este mundo. Concédenos caminar con firmeza sobre la roca eterna, que es tu Hijo amado Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. En la enseñanza anterior vimos cómo el Señor abrió un paréntesis
y habiendo declarado un juicio sobre su pueblo, trae esperanza. Y de eso estaremos hablando también el día de hoy. Cómo el Señor declara un juicio, pero de nuevo vuelve a traer esperanza. Y es que ese es el carácter de Dios. Para algunos es contradictorio ver a un Dios que trae juicio sobre sus hijos, que trata porque Dios no dejará por inocente al malvado. Pero no hallan en su mente, por cierto, una mente corta, una mente limitada, no hallan en el inventario de su mente el hecho de que Dios, si bien trata con dureza en juicio a aquellos que han pecado y han desagradado a su nombre, pueda tratar también con amor, con esperanza, con gozo, con paz. Pero si algo ha hecho el Señor a través de los tiempos, a través de sus profetas, a través de los apóstoles y a través de toda la palabra, la revelación especial es mostrarnos su carácter. Si algo hemos aprendido es que hemos confiado en un Dios que es un Dios personal, que es un Dios bueno, es un Dios justo y recto, es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso. La palabra de Dios nos ha mostrado a un Dios que se ha revelado a nosotros así, de esa manera. Un Dios justo y recto, pero también un Dios amoroso que tiene la capacidad de olvidar, de dejar atrás todo el pecado que hayamos cometido contra Él y volvernos a atraer hacia Él, enlazarnos con sus lazos de amor. Ese es el marco que nos provee el libro de Oseas, un marco maravilloso. Y aunque el pueblo haya escuchado esa palabra de esperanza que está puesta en el futuro, ciertamente el libro de Oseas y su relato profético nos muestra que aún en el presente, en el tiempo en el que estamos en esta enseñanza, todavía queda juicio, porque el corazón del pueblo no se había arrepentido. El corazón de Israel, del reino del norte, no se había arrepentido. Precisamente eso es lo que estaremos viendo hoy. Acompáñenme, mis hermanos, en la lectura. Oseas capítulo 2, es una lectura extensa, versos 2 hacia el 23. Les pediría que me acompañaran en la lectura, gócense en la lectura. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació, y la ponga como el desierto, como un desierto, y la reduzca a tierra seca y la mate de sed, y no tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí cercaré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Qué dura esta palabra. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino, que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral
y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella las ofrecía sacrificio y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor. Dios se desposará con su pueblo, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El Señor cambia nuevamente el ritmo. Y cuando en un momento dice, ella me abandonó, el Señor dice, yo la desposaré conmigo. Cuando el Señor dice, ella no quiso nada conmigo, el Señor dice, la buscaré y la seduciré y la amaré por siempre. Ese, mis amados, es el corazón del Dios amoroso, en quien hemos creído. No hay contradicción en ello. Es la esencia del corazón de Dios. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Mis amados, la sola lectura hace que nuestro corazón se compunja, se humille. La sola lectura hace que podamos ver en perspectiva el corazón de nuestro Dios. Un corazón lleno de amor, pero lleno de firmeza y fidelidad, pero lleno de perdón y compasión y misericordia por sus hijos. Mis hermanos, no desaprovechemos la gracia de Dios. No echemos por la borda. No botemos al cesto de la basura la compasión y la misericordia. No pateemos la mesa del amor y de la bondad que Dios ha jurado por su nombre mismo dar a sus hijos. Estaré hablando de 3 aspectos que forman parte del proceso profético de Dios para restaurar finalmente a sus hijos. Esto aplica para nosotros hoy día. Estaré hablando del pecado del corazón del pueblo, el pecado de Gomer, que representa al reino del norte y por extensión al pueblo de Israel. Estaré hablando de la palabra de juicio, cómo Dios hizo, cómo Dios como estratega tramó, elaboró, diseñó un plan para rescatarnos nuevamente. Esta palabra de juicio lo que hace es atraernos nuevamente hacia nuestro Dios, y finalmente hablaré de la restauración. Es muy dura la palabra que hemos leído. Es muy dura esa palabra, el pecado en el corazón de Gomer, el pecado del reino del norte, pero más duro es el pecado que hemos cometido nosotros contra Dios, para desagradarle, para deshonrarle. Y pareciera que Dios se atreve a aliviar un poco el juicio, pero vuelve nuevamente el juicio. ¿Qué le ha pasado a Dios que de repente dice que va a disminuir un poco? Leemos en el verso 10, 11 del capítulo 1, leemos en el verso 1 del capítulo 2, cierta inflexión en el juicio, cierta disminución de la dureza del juicio, pero vemos nuevamente cómo se recrudece esto. Lo que hace es mostrarnos el corazón de Dios, buscando siempre una oportunidad para alcanzar nuestro corazón. Dios es un Dios fiel. Verso 2.
porque ella no es mi mujer. Mis amados, la relación matrimonial del pueblo con Dios se había roto. La relación de Gomer con Oseas estaba rota, estaba quebrantada. Esto lo que habla es de cuánto pesa la idolatría en nuestras vidas. Esto habla del peso y la consecuencia del pecado en nuestra vida. ¿Cómo pesa abandonar a Dios? ¿Cómo pesa darle la espalda a Dios? Qué graves consecuencias el ser humano gesta sobre sí cada vez que se inclina su corazón a la idolatría, a la desobediencia, al desagradar a Dios. Verso 3, no sea que yo la desnude completamente, no sea que yo la desnude completamente. Mis amados, esto habla de la condición final del ser humano apartado de Dios. Esto no es más que una figura viviente, una figura vívida de Adán y Eva en el jardín del Edén, avergonzados, sin ropa, desnudos completamente. Esto habla de la capacidad que el pecado logra en nuestra vida. Esto habla de la capacidad que tiene el ser humano para autodestruirse, la vergüenza completa. Cuando te encuentras en la palabra sin vestidura, habla de la vergüenza del pecado sobre tu vida. Cuando habla Pablo en sus cartas de la vestidura nueva, habla de la justicia de Cristo, de la nueva vestidura y del hombre nuevo que ha sido nuevo por ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero cuando está hablando sin vestiduras, está hablando de la vergüenza producto del pecado. Y ahora, a pesar de todo esto, hay una sentencia firme. Hay algo que el Señor está diciendo en contra a través del profeta para con el reino del norte. Con todo y eso, que es cierto, es real el pecado, es real el desagrado que Dios está teniendo, Israel tiene la capacidad, por no decir otra palabra, se levanta con su cara bien lavada, mis hermanos. Estoy hablando del corazón humano, estoy hablando de mí, estoy hablando de ti, estoy hablando de la capacidad que tiene el ser humano para que, a pesar de saber de que el Espíritu Santo está redarguyendo el corazón, está diciendo que hay pecado, que en la palabra eso desagrada a Dios, Israel se levanta para justificar su pecado. Mis hermanos, el ser humano justifica su pecado, el ser humano lava su cara y nos presentamos con nuestra cara bien lavada, procurando la bendición de Dios. Pero nosotros no podemos justificar lo injustificable. El Señor ha hablado ciertamente en su palabra y ha dicho lo que es pecado. Y vivir así trae profundas consecuencias. Versos 4 y 5. Porque dijo, el Señor le está diciendo a Oseas, porque Israel dijo, iré tras mis amantes. ¿Por qué Israel idolatraba? ¿Por qué Israel se prostituía? Mira lo que Israel pensaba. Esto salió del corazón de Dios. Eso es lo que está en nuestro corazón. Dios nos conoce. Israel dijo, iré tras mis amantes, me voy tras Baal. ¿Por qué? Bueno, ellos me dan pan, me dan agua, me dan lana, me dan lino, me dan aceite y me dan bebida. Mis amados, al recibir beneficios de sus amantes, del Baal, de los Baales, eso justificaba la infidelidad de Israel. Lo que no sabe Israel es que versículos después el Señor le dice al profeta, y ella no sabía que el que le daba todo eso era yo. Mis amados, nosotros justificamos la desobediencia creyendo que la bendición viene de otro lado, y siempre la bendición viene de parte de nuestro Dios. Nosotros no podemos seguir mirando como bueno aquello que es malo, lo decía el profeta Isaías. A lo bueno le dicen malo, a la oscuridad le llaman luz. A Israel le parecía un buen trato recibir beneficios a cambio de la relación con sus ídolos. Y si algo debemos nosotros entender, es que esos deseos pecaminosos nunca se sacian. Nunca el ser humano va a lograr saciar ningún deseo. De hecho, cuando leemos que es una vida de pecado, el pecado nunca, los deseos nunca se van a saciar. Eso va a ser una espiral descendiente de autodestrucción, mis hermanos.
Vivir acariciando el pecado no es una buena idea, nunca dará buen resultado, nunca dará un rédito positivo, siempre habrá pérdida. Pero de eso habla el apóstol Juan, del pecado y de que él practica el pecado en su primera carta, capítulo 3, versos 6 y verso 8. Todo el que permanece en él, el que permanece en Jesús, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Está muy claro el mensaje. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Verso 9, agrego. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Mi hermano, el Hijo de Dios se santifica todos los días. El Hijo de Dios aborrece lo que Dios aborrece. El Hijo de Dios aborrece lo que está en la palabra, que es pecado. Sin embargo, Israel decidió lo contrario. Debiendo haber decidido, teniendo que decidir lo que había decidido el Hijo de Dios, Israel decidió lo contrario. Ahí está en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos 11:25. Jesús prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Cristo prefirió ir a la cruz. Cristo prefirió sufrir en el nombre de Dios que abrazar los placeres del mundo. Juan lo dice, los deseos de la carne es un sistema que atrae nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestra mirada. Es un deseo pecaminoso que el sistema ha creado, un sistema bestial, visceral, infernal. Pero el Hijo de Dios ha sido llamado para destruir las obras del diablo. Esa fue la vida de santidad del Hijo de Dios. Y esa es la vida a la que nosotros estamos llamados. Esa es la primera parte hablando del pecado. Juan, la primera carta de Juan lo dice, capítulo 3, versos 6, 7, 8, 9. El Hijo de Dios no practica el pecado, es más, lo aborrece. Aborrece las cosas que a Dios le desagrada y a Dios aborrece. Hablemos del juicio, ese segundo punto. Pecado, juicio y restauración. Hablemos del juicio. Y es esa manera en cómo Dios trata. Es esa manera como Dios va mermando todo aquello que hemos sostenido, todo aquello que hemos construido con nuestras propias manos, que no viene de Dios. Es el juicio, ese proceso que Dios levanta sobre nosotros para atraernos hacia Él. Así lo veo. Es la manera como Dios atraería a su pueblo hacia Él. Es la forma en cómo Él, con lazos de amor, nos sigue enlazando y nos sigue atrayendo hacia Él. Versos 6 hasta el 8. Por tanto, he aquí, esto es lo que Dios va a hacer. Por tanto, es una cláusula conclusiva. Es una cláusula que transita hacia el proceder de Dios, hacia lo que Dios va a hacer, lo que Dios tiene en mente, producto del pecado. Por tanto, cercaré su camino con espinos. Por donde Gomer caminaba, por donde los hijos de pecado caminan, Dios los va a cercar para que cuando anden por allí tengan dolor en su vida. Mis hermanos, no te extrañes cuando estás caminando fuera de los caminos de Dios, cuando están tus pies fuera de la roca de Dios. No te extrañes esos caminos tortuosos, difíciles, dolorosos. Es Dios quien está acercando tu vida. Es Dios que está levantando cerca sobre ti, que está levantando espinos alrededor de tu camino. Es Dios que levanta un muro y dice, y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Cuando vayas camino al pecado no lo encontrarás, porque Dios está protegiendo tu vida. Mi hermano, el juicio que Dios levanta ahora contra el reino del norte, contra Gomer y contra nosotros por aplicación hoy, es un juicio para atraernos a nosotros, para que ese camino que es ancho, espacioso, que lleva a caminos de muerte, cada vez se ponga más difícil, más cuesta arriba,
más encumbrado, más dificultoso, más doloroso, para que en algún momento del camino nos volteemos. Mira lo que dice. Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá, entonces Gomer dirá, entonces el reino del norte dirá, entonces nosotros diremos, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Mis hermanos, en algún momento del camino, producto del juicio, producto de la desesperación, de la depresión, de la ira, de la insatisfacción, de la búsqueda sin encontrar nada, producto de eso, nos volveremos a nuestro primer amor. ¿Recuerdan el trato de Dios con las iglesias del Apocalipsis? Había perdido el primer amor. La iglesia en Éfeso, el Señor tuvo que tratar el corazón de la iglesia para que volviera a su primer amor. Eso es precisamente lo que Dios está diciendo a Oseas, que va a hacer con el reino del norte, que va a hacer con Israel, que va a hacer con Gomer, y que el Señor eventualmente estará haciendo con nosotros para atraernos hacia el verso 8. Pues ella no sabía. Gomer piensa que ella tiene lana, lino, aceite, mosto, grano, cebada, ropa y comida, porque sus amantes se las dan. Ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Mis hermanos, a esta altura debo decir algo. Cuando estoy leyendo esto, el Señor trata con mi corazón. ¿De qué manera tú estás usando para el reino o para otras cosas distintas al reino los talentos y los dones y los recursos y tu familia y toda la capacidad que Dios te ha dado en esta vida? ¿Cómo lo estás usando? Nos podemos encontrar muchos de nosotros usando talentos, dones, llamado, capacidad, recursos financieros, recursos materiales, usándolos para cualquier cosa que no sea el reino. Tengamos mucho cuidado de invertir fuera del reino aquellas cosas que Dios nos ha dado. Mira que Gomer pensaba que todo lo que tenía se lo daba Baal, y Dios está diciendo, ella no sabía que era yo. Aún en medio de nuestra idolatría, Dios sigue derramando gracia divina sobre nosotros. Mis hermanos, esto debería humillar nuestro corazón. Esto debería trastornar nuestra mente y traernos de vuelta en ese camino a nuestro primer marido, en el que sí nos sentíamos y nos iba bien hasta entonces. Así lo dijo Gomer, porque mejor me iba entonces que ahora. Cuando dice el verso 7, y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. En ese andar fuera del Señor, mis hermanos, nunca volveremos a encontrar lo que el Señor nos daba. Será una búsqueda insaciable. Será una búsqueda que acabará con nosotros, porque los deseos y los pecados nunca se sacian. Siempre vendrán por más de nuestra vida. Nos quitarán a nuestra familia. Una relación fuera de tu relación matrimonial te va a quitar a tu familia. El pecado de adulterio acabará con tu familia, acabará con tu vida. Tarde o temprano vendrás a los pies del Señor diciendo, Señor, aquí estoy, quebrado, sin nada, doloroso, raspado por el espino y por los cardos de ese camino. Verso 8, ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto, el aceite. Yo le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Mis hermanos, no reconocemos nosotros de a dónde viene la bendición. Y necesitamos reconocer hoy, incluso tú que no tienes nada que ver con el Señor, que has llegado a esta transmisión, que estás escuchando, que nos estás viendo, no es casual que hoy estés escuchando la palabra de verdad, que hoy estés escuchando esta palabra de restauración de tu vida. No has reconocido hasta hoy que todo lo que tienes ha sido Dios que te lo ha dado. Y es necesario que hoy reconozcamos que ha sido su gran amor, sin egoísmo, que Él lo ha vertido sobre nosotros. Versos 9 hacia el 13, hablemos del castigo que recibirá Israel. Por tanto, volveré a tomar mi trigo, ese trigo que ella recibía, ese mosto
que ella recibía toda la lana y todo el lino con que se vestía y toda la comida que ella ingería, la voy a retirar. No la va a recibir. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo. Ella pensaba que se alegraba, que tenía gozo, que estaba muy bien fuera de tu casa, Oseas. Dile que también quitaré su regocijo. ¿Se acuerdan la oración de David? Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, mi amado. El adulterio trae eso, roba el gozo y el brillo que ha venido sobre nuestra vida, producto de un nuevo nacimiento. Devastaré sus vides, verso 12, y sus higueras de las cuales decía, son la paga que mis amantes me han dado. Gomer decía, esto que tengo en mi mano, con lo que como y me levanto cada día, no es Oseas, no es Dios, es Baal que me lo da. Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella las ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor. Dios se desposará con su pueblo, mi amado. Dios le dio el trigo, Dios le dio el mosto, Dios le daba la cebada, Dios le daba la ropa, y ella reconocía y decía en sus adentros que era Baal que la bendecía. Mis hermanos, nunca abandonemos la gracia de Dios, nunca blasfememos del nombre de Dios, nunca reneguemos, nunca digamos que lo que tenemos ha sido dado por otro. Ha sido el Dios fiel que ha derramado su gracia sobre nosotros. Pero también viene un proceso de restauración sobre nuestra vida. Y esa es la manera en cómo Dios restauraría nuestra vida, versos 14 y 15. Por tanto, ya ha pasado el tiempo de juicio. Ahora viene un tiempo de seducción y de restauración. Mira lo que hace Dios. Lo primero que hace es hablar a nuestro oído. Nos seduce y nos lleva al desierto. Si hay un lugar por excelencia donde Dios trata con nosotros, es en el desierto. Si hay un escenario propicio para que Dios trate con el alma, es en el desierto, llano desierto adentro. Y ahí el Señor va a llevar a Gomer, allí el Señor va a llevar eventualmente a su pueblo Israel, y allí el Señor llevaría nuestra vida también. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Qué maravilloso, mi hermano. Me quedo con este primer versículo, esta primera frase. La seduciré. El Señor nos trata como un marido fiel. El Señor nos trata como un esposo amoroso, que a pesar de nuestra infidelidad, Dios nos seduce y nos atrae hacia sí nuevamente. El regazo de Dios es nuestra seguridad eterna. Nunca nos apartemos del amor de Dios. Nunca nos separemos de la gracia divina. Pero Dios promete nuevamente a la Gomer infiel, al reino del norte infiel, idólatra, y a nosotros hoy, idólatras, desobedientes, infieles, promete seducirnos, promete llevarnos al desierto y promete hablarnos al corazón. Mi hermano, en el desierto no hay absolutamente nada que robe tu atención. Dios amerita captar toda tu atención y hablará a nuestro corazón en el desierto. Y el Señor quitará cosas de tu vida. Probablemente hayas perdido hasta tu familia. Probablemente estés en un proceso de pérdida de bienes. Has perdido absolutamente todo, producto de la pornografía, producto del adulterio, producto de la promiscuidad, producto de cuanto pecado contra el cuerpo hayas cometido fuera de tu relación matrimonial. Solteros, con promiscuidad, con fornicación, con prostitución. Mi hermano, el Señor te va a llevar al desierto, te va a seducir
y te va a hablar al corazón. Esa es parte de la restauración de Dios. Allí cantará como en los días de su juventud. ¿Sabes lo que significa el canto? Alegría nuevamente. Cuando David le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, el alma de David estaba ennegrecida. El alma de David estaba oscurecida, producto del pecado con Betsabé. Mis hermanos, el Señor restaura nuestra vida. Así haya llegado hasta lo más profundo del pozo y del lodo cenagoso, Dios te restaura. Eso es signo de alegría restaurada. Eso es signo de un espíritu restaurado. Eso es signo del gozo de la salvación que viene a nuestra vida. Y la relación va a ser restaurada con nuestro Dios. Versos 16 al 20 y ya prácticamente estamos cerrando. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la guerra, la espada la quitaré y haré que ellos duerman seguros. ¡Qué bendición! Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Dice el Señor, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Qué interesante. Puedo retomar de aquí algo. Qué interesante lo que dice. Ishi, cuando dice ese versículo inicial, me llamarás Ishi y no me llamarás más Baalí. ¿Sabes lo que significa Ishi? Ishi es el amor que identifica a Dios con su pueblo. Un amor profundo, leal, un amor íntimo. Pero ella le decía a sus amantes, le decía Baalí. Y no es más que el amor de esposo, el amor que tiene una mujer por su esposo, el amor que tiene la esposa por ese hombre que le infunde temor y terror si ella llega a faltarle a ese amor pactual que los dos se habían jurado en el altar. Dios está diciendo, no quiero que más nunca me digas, ni te refieres a mí como un Dios que te ama con terror y temblor. No, yo no soy un Dios que te ama así. Soy un Dios que te ama de manera Ishi. Y a partir de ahora me llamarás así. Esto es maravilloso entenderlo de esta manera. Te desposaré conmigo para siempre. Maravilloso es el amor de Dios. Una relación de justicia, una relación de juicio, benignidad, misericordia, mansedumbre, bondad, benignidad. Un amor pactual. El Gesed de Dios que estaremos viendo más de cerca en el capítulo 4 de este libro, un amor pactual y una bendición final, versos 21 al 23. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Ya va el primer nombre, ¿se recuerdan el primer nombre del primer hijo? Y ellos responderán a Jezreel con trigo, con mosto y aceite. Aquel Jezreel que había sido de dispersión, de maldición, ahora viene siendo el mismo Jezreel siendo bendecido con siembra y con abundancia de cosecha. Mira cómo Dios cambia nuestra perspectiva en la vida. Mira cómo Dios cambia el destino, cómo gira el timón de nuestra vida cuando Dios nos atrae hacia Él. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. ¿Te recuerdas del segundo nombre de Lo-Ruhamá? Tú no eres digna de compasión. Ahora Dios vuelve a tener compasión de su pueblo. Ese es el Dios fiel que bendice nuestra vida. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. ¿Te recuerdas del tercer nombre del hijo de Oseas? Con Gomer, Lo-Ammi, tú no eres mi pueblo y yo no soy tu Dios. Pues al final dice, y dirá al que no era mi pueblo, Lo-Ammi, le va a decir, Ammi, tú eres mi pueblo. Y ese pueblo dirá y reconocerá, tú eres mi Dios. Qué gran bendición para nosotros, mis hermanos. Que finalmente, cuando Dios restaura nuestra relación, Él nos dice, tú eres mi pueblo. Y nosotros reconoceremos esa relación con Dios. Sí, mi Dios, tú eres mi Dios. Qué maravilloso ver cómo la
cómo la restauración de la nación va de la mano de Dios. Qué maravilloso ver cómo Dios nos trata y cómo Dios nos restaura. Qué maravilloso ver cómo Dios, a pesar de nuestra infidelidad e idolatría, desobediencia y nuestra decisión de abandonar a Dios, Dios sigue buscándonos. Es Lucas 15, es el hijo pródigo, es aquella mujer que había perdido una moneda y la buscó hasta encontrarla. Es aquel hombre que había perdido una oveja y dejó las 99 para ir a buscarla y vino contento e hizo una fiesta. Aquella mujer que encontró la moneda vino contenta e hizo una fiesta. Aquel padre que esperó a su hijo, el hijo pródigo de vuelta, lo vistió, le puso un anillo, hizo una gran fiesta. Mis hermanos, es Jesús buscando nuestra vida. Es Jesús redimiéndonos. Es Jesús buscándonos de nuevo. Es el Padre colocando a su Hijo para que vayan contra la vida de su Hijo, para que muriera en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida. Vemos cómo hay una restauración completa. Los tres hijos de Oseas, Jezreel, lo Ruamá y lo Anmí, consiguen ahora en Dios. Nosotros, representados en Gomer, hoy tenemos bendición en Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, si anhelas restauración de tu relación con Dios, ven a Cristo Jesús. Si tú anhelas restaurar tu vida, si tú anhelas ver tu familia restaurada, si tú anhelas ver tu corazón restaurado, reparado, ven al taller del Maestro. Dios sabe restaurar completamente nuestras vidas. Vengamos a Jesús para que Él restaure nuestra vida. Va a llevarnos al desierto y va a seducirnos y va a hablar a nuestro corazón. Aplicaciones. El pecado ha traído serias consecuencias a nuestra vida. Nos hemos alejado de Dios producto del pecado. Pero en medio de cada dificultad, Dios nos atrae hacia Él y nos da plena restauración. Qué maravilloso es nuestro Dios. Sintamos el cerco de Dios alrededor de nuestra vida que produce dolor para que podamos decir, no, me voy a voltear hacia mi primer marido. En él yo encontré bendición, paz y gozo. Cuidemos lo que Dios nos ha dado y nunca digamos que ha sido otro el que lo ha dado a nuestra vida. Reconozcamos que ha sido Dios. Oremos, mis hermanos, a esta altura. Le doy gracias al Señor por esta palabra que ha puesto en mi corazón. Le doy gracias al Señor también por tu vida. Cómo hemos orado para que el Señor, a través de esta palabra, restaure nuestros corazones, restaure nuestra familia, restaure nuestros ministerios, restaure nuestras iglesias y restaure nuestra nación. Quiero orar a esta altura. Padre amado y Dios bondadoso, Señor, nos hemos apartado de ti, pero tanto que nos amas y nos sigues amando y nos sigues prodigando bendición a nuestra vida. Anhelo el día de tu relación o de que mi relación contigo se restaure completamente, pero también entiendo que ese día es el día de la venida de Cristo Jesús. ¡Cuánto anhelo el día de la segunda venida de Cristo Jesús! Padre, gracias por tanta bondad recibida. Gracias por tanta gracia divina enviada para nuestra vida. Gracias por tu compasión. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos tratas con amor eterno y porque nos has tenido tanta paciencia y no nos has consumido. Gracias, bendito Dios. Gracias por acercarnos hacia ti, por llevarnos al desierto y por restaurar nuestro corazón. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, qué gran bendición poder escuchar nuevamente la palabra. Sigan orando por el ministerio de la iglesia local en Los Cocuyos, la comunidad cristiana Los Cocuyos. Para nosotros sigue siendo un verdadero placer
estar por este medio, también en la radio, Radio Dinámica 1490 en la amplitud modulada para la Gran Caracas, aquí en Venezuela, para los que nos escuchan fuera de la nación, a través de la www.radiodinámica.com.be. La comunidad cristiana de Los Cocuyos la pueden encontrar en las redes. Estamos en nuestro canal en Telegram, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Nos pueden encontrar en cualquiera de esos medios como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Me despido como siempre, que Dios les bendiga abundantemente.